Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a hacer este IGTV para compartirles un poco lo que me mueve a conversar con ustedes sobre este tema tan pero tan importante y que además decidí involucrarme un poquito desde lo que me corresponde, desde la salud mental, justamente porque este fin de semana hemos recibido una muy lamentable noticia relacionada con la pérdida de otro venezolano más, de otra persona más víctima del COVID. Y más allá de que sea una persona conocida o no, yo creo que el mensaje realmente tiene que ver con algo está pasando que está haciendo además que tengamos una ola tan importante en Venezuela de nuevo del COVID, que más allá que puede ser de pronto por algo que naturalmente está pasando en todos los países, por el comportamiento del virus, pues también hay que ver qué está pasando en otros países en donde no ha habido segundas olas o terceras o cuartas olas y en donde muchísimo de su población o mucha de su población ha estado realmente resguardada. Desde Avanti nos corresponde hacer algo, desde Avanti nos corresponde profundizar y recordarles, reforzar, psicoeducar un poco sobre el tema de la bioseguridad, sobre cuidarnos, sobre ser responsables con nosotros mismos y con los demás. Pero hoy quería dar un paso también un poquito más adelante y ayudarlos a entender y que quizá podamos tomar un poco más de conciencia sobre el por qué ante tantos casos de COVID, por qué ante la realidad de un virus no tomamos las medidas pertinentes, por qué las personas no se cuidan, ¿ok? Este tema de la pandemia puede despertar muchísimas posiciones divididas, ¿no? Unas personas que creen o no creen en el virus, pero desde la parte científica sabemos que realmente, y no solo desde la parte científica, desde la parte empírica, porque han habido muertes realmente a causa de este virus. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo en este IGTV? Justamente psicoeducar un poquito y entender por qué las personas ante esta situación, ante pérdidas muy cercanas, no se cuidan de este virus. Realmente es importante saber que una sociedad se conforma de individuos, ¿ok? De individuos que en su conjunto van formando una comunidad, una sociedad. Justamente hay personas dentro de esta comunidad o dentro de esta sociedad que nos vamos a situar desde la responsabilidad. Es decir, nos vamos a situar desde el autocuidado y desde el cuidado hacia ti. Porque si yo me cuido, te estoy cuidando a ti. Entonces, esto hace que probablemente la persona empiece a desarrollar conductas prosociales o conductas de autocuidado físico y emocional inclusive también, y en donde, acatemos todas las medidas de bioseguridad que se están o que son necesarias en el momento. Como ya lo sabemos, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el uso del gel alcoholado o el alcohol y el distanciamiento social, ¿no? Perfecto. ¿Qué pasa con las personas que no se sitúan desde la responsabilidad, que no se sitúan desde el autocuidado, que no se sitúan desde la conciencia personal y colectiva? Pues hay una frase que se repite muy comúnmente, no sé si ellos la verbalizan, pero en su mente probablemente ocurre, y es: a mí no me va a pasar, esto es una simple gripecita, esto pasa simplemente, no sé, con 3 días en casa, ¿ok? ¿Qué pasa? Las personas minimizan los riesgos, minimizan las consecuencias o los síntomas del COVID, justamente para no conectarse con la angustia que representa una pandemia. Porque debemos entender que aunque haya personas que no estén de acuerdo o que no crean inclusive en este virus, el hecho de estar viviéndolo, el hecho de estar inmersos en una ciudad, en un país y en un mundo que está viviendo en la misma pandemia, hace que a nivel emocional y psicológico nos sintamos vulnerables, nos sintamos en una especie de angustia que se además ha prolongado en el tiempo. Y hay personas que les es fácil conectarse con esta angustia y decir, ok, ante esta angustia yo voy a tomar medidas, me sitúo desde la responsabilidad, me sitúo desde el tomar medidas para la prevención, o simplemente hay personas que se les dificulta conectar con esta angustia y lo hacen entonces desde la posición de no me voy a cuidar porque no me va a pasar nada a mí. ¿Por qué ocurre esto? Porque las personas ante las evidencias que están viendo en las noticias o inclusive creo que ya es muy difícil encontrar alguna familia que no le haya tocado el tema del COVID muy de cerca o inclusive la pérdida de algún familiar.
Estas personas, como mecanismo de defensa para no conectar con esa angustia que les genera toda esta situación, pues probablemente no toman entonces las medidas de seguridad, ¿ok? Básicamente tenemos que hablar de personas también que probablemente son transgresoras de las normas, ¿ok? Que pueden tener incluso como conductas desafiantes, en donde dicen, bueno, esto no me va a pasar a mí, o si esta es la norma, pues yo no la cumplo, o no la cumplo en su totalidad. Este es más o menos el perfil de personalidad de este tipo de personas. Y realmente esto es muy, muy peligroso, porque creo que no hay nada más riesgoso a nivel general que desafiar lo que es evidente, que obviar, que ignorar lo que es real. Eso allí está pasando. Y el hecho de que tú lo ignores como mecanismo de defensa, partiendo de ese punto, nos lleva a entender que el tú no querer conectarte o el tú no querer asumir estas medidas de bioseguridad te está poniendo en riesgo a ti, pero también está poniendo en riesgo a la persona que tienes al lado. Entonces, ¿qué pasa? Un poco para ampliarles también lo que ha representado este tema del COVID. Cuando una persona tiene que usar una mascarilla, es decir, todos tenemos que usar mascarilla hoy en día, ¿ok? Esto que puede significar un aparente, pues un aparente simplemente objeto para mitigar un poco la propagación del COVID, pues simplemente la mascarilla para muchos de nosotros antes de la pandemia significaba vulnerabilidad, significaba enfermedad, significaba mucho cuidado, significaba el de pronto conectarnos con la rabia o con el dolor, porque no está asociada la mascarilla a sensaciones agradables o placenteras, todo lo contrario, está asociado o está asociada la mascarilla a momentos displacenteros, a momentos que están relacionados con la muerte o con la enfermedad. Entonces es, digamos, esperado o es lógico pensar que las personas no quieran usarla porque no les gusta, porque les molesta, sí, esa es una razón, pero también porque a nivel psicológico esto representa una sensación de vulnerabilidad que si tomamos en cuenta las características de personalidad de personas justamente que tienen conductas transgresoras de las normas o que son desafiantes, pues obviamente no lo van a querer o no la van a querer utilizar, ¿ok? Y por eso es que rechazan el uso de la mascarilla. ¿Qué suele pasar acá? Y lo conversaba en un live anteriormente. Esto puede desencadenar obviamente episodios maníacos. Es decir, porque en plena pandemia vemos no solo en nuestra ciudad de Maracaibo, sino a nivel general en el país y a nivel mundial, ciertos espacios en donde hay fiestas, en donde hay reuniones, en donde hay salidas muchas veces innecesarias, justamente porque esto pareciera ser una especie de episodio maníaco, léase o entiéndase un episodio maníaco como un cuadro de euforia en donde básicamente hay unos niveles muy intensos de adrenalina que la persona aparentemente inclusive no pudiese controlar. Y estos efectos o estos episodios maníacos básicamente se explican mucho mejor, digamos asociándole un poco al tema del COVID, porque la euforia minimiza en la mente el riesgo de que la persona pueda contagiarse. Es decir, esta euforia que tengo en este momento, porque somos además personas que reaccionamos a través de lo químico en nuestro cerebro, va a hacer que disminuya la percepción o minimiza en la mente ese pensamiento o esa posible creencia que yo pueda tener de que me puedo contagiar. Por eso es que las reuniones y las fiestas son tan peligrosas, porque justamente están llenas, yo lo veo además en mi Instagram, espacios en donde comparten las personas, no sé, en algún concierto o en alguna reunión, en donde esa euforia lo que va a caracterizarse es por una persona que en ese momento a nivel mental siente que pues bueno, no hay posibilidad de contagio, cosa que es realmente peligrosa porque días después, unos 3, 4, 5 días después, vamos a ver entonces las consecuencias, ¿ok? Quería brindarles este mensaje porque siento que no solo nos toca actuar responsablemente desde a cada quien en sus casas, en su entorno, sino que las personas que tenemos la gran responsabilidad de tener comunidades, de tener personas que siguen nuestro trabajo, que nos escuchan, que creen en nosotros, es importante también aportarles esta información. Es importante que entendamos qué está pasando en nuestra cabeza, qué está pasando en nuestra mente, a nivel psicológico y emocional, para que de alguna manera podamos descubrir, porque esto es primera vez que lo vivimos,
pero podamos entender qué está pasando y que si bien es cierto, muchos países están pasando o han ya pasado por segundas o terceras olas de contagio, en Venezuela parece que las cosas están bastante descontroladas, que inclusive en estas últimas semanas la cantidad de personas que lamentablemente se nos han ido ha sido una cantidad descontrolada y que tenemos que pensar que inclusive puede ser más de cuando empezó la pandemia. Entonces en estos momentos no solo toca cuidarnos, sino que desde nuestra parte también era responsabilidad o sentimos que tenemos algo que hacer y es justamente brindarles la información, psicoeducarnos un poquito y pedirles además que utilicen la mascarilla, que se laven las manos constantemente, que usen gel alcoholado, que usen gel antibacterial y que mantengan el distanciamiento social. Y que por muy aburrido que pueda ser estar encerrados o por muy aburrido que pueda ser estar en casa, pues nada vale más que la vida y esto esperamos, tanto tú esperas como yo espero y todos esperamos que esta pandemia pase lo más rápido posible, lo más pronto posible, pero no va a pasar, no va a ser pronto si no actuamos desde la responsabilidad, si no actuamos desde la conciencia y si no actuamos desde el cuidado personal y colectivo.